humillación, de mostrar su humillación, no tanto ante el hombre, sino mostrar su humillación para que los ojos del Dios del cielo vieran que se estaba humillando delante de él. Aleluya. La otra actitud importante que este hombre de Dios nos enseña hoy a nosotros: se postró. Se postró. Todos entendemos que postrarse es doblar la rodilla, que postrarse es poner el rostro en tierra. Compañero en el ministerio, cuando vengan ataques contra nuestra vida, el peor error que podemos cometer nosotros como siervos de Dios es defendernos, alterarnos, que no se nos suba la aguja, defendernos con la lengua, con los puños, actuar carnalmente. Eso es lo que el demonio quiere que hagamos, pueblo de Dios. Cuando el enemigo le levante el ataque, el peor error es dejar de buscar a Dios, dejar de ir a los cultos, dejar de adorar, dejar de exaltar a Dios, dejar de engrandecer a Dios. Es lo que el demonio, que el Señor lo reprenda, quiere que hagamos en ese momento. Aleluya. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. El hombre se rasuró la cabeza, rompió su ropa, se postró en tierra, y cuando la Biblia dice adoró, eso quiere decir que le estaba diciendo a Dios: tú eres mi Dios. Con dinero, sin dinero, yo te serviré, mi Dios. Con hacienda, sin hacienda, yo te seguiré sirviendo. No hay otro como tú. No hay otro ni habrá otro como tú. Tú eres para mí, yo soy tuyo. A ver, pueblo, adore a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y yo le leo el verso 3. Usted no pierda la bendición. Dice capítulo 2, verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y oiga esta palabra que dijo Dios: y que todavía retiene, dice, su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Y oiga lo que dice el Señor: sin causa. Mire, Dios en el cielo, en el trono. Por eso le digo, esta es una revelación que Dios nos regala, porque Dios en el cielo estaba sonriendo, estaba alegre, porque Dios es alegre. A Dios le gusta la alabanza, hermano. A Él le gusta que el pueblo lo alabe con alegría. Y le dice al demonio que llegó ahí, y le dice: vistes a mi siervo Job, y te lo dije, no hay otro como él en la tierra, porque a pesar de que lo golpeaste, lo arruinaste, lo tocaste e hiciste lo que se te antojó, pero mira, ahora sin nada, oiga lo que se gozó Dios: retiene su integridad. No lo doblaste, no lo quebraste, no lo compraste, no te lo ganaste. Ay, hermano, mire,
Eso que Dios le dijo a Satanás es haberle dado con la mano en la cara al diablo, en el hocico al diablo, en la jeta a Satanás. Y usted debe de seguirle dando en el hocico al diablo, siendo íntegro a Dios, a su palabra, a la sana doctrina. Que se tuerzan otros, que se vendan otros, que se dejen de envenenar otros, pero Dios nos está ministrando la palabra para que sigamos el ejemplo de este varón. Aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Bendito sea Dios. Mire, gócese, pero oiga esta parte. Quiero que usted nos dejemos ministrar por la palabra en esta parte. Cuando el diablo le puso la sarna a Job, no fue de un día. Solo Dios sabe cuánto tiempo fue, pero no fue una semana. Leyendo capítulos de este libro, Job hace mención de meses. Entonces Job logró esa victoria, pero ahora entra la mente de Job a ser atacada, y al ser atacada la mente de Job, entonces Job tiende a, humanamente hablando, a debilitarse. Entonces Job entra, amados hermanos, en una etapa de quejarse por lo que estaba sufriendo. Y por ejemplo, no vamos a leer mucho, pero el capítulo 3, versos 1 y al 3, yo le leo rápido, dice: después de esto abrió Job su boca, y oiga lo que dijo Job: maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hasta ahí le lee para explicarle esto. En esta parte, hermano, de la prueba que este hombre de Dios vivió, tendió a darle lugar a las quejas. Tanto este capítulo como otros, capítulo 6, hermano, Job le da rienda suelta a su quejarse. Como persona, como hombre, como ser humano, empezó a hablar de su dolor, de su angustia. Hay otro hombre de Dios en la Biblia llamado Jeremías, que cuando usted lee la historia de esos hombres, y que obviamente ese varón Jeremías, hermano, vivió unas pruebas que literalmente ninguno de los presentes aquí hemos vivido como personas. Dice la Biblia que en una ocasión a Jeremías lo metieron en un pozo ciego, lo que aquí conocemos como una letrina, y lo mantuvieron 3 días, donde el cieno le llegaba hasta el cuello. Y dice él: por causa de la palabra de Dios. Entonces Jeremías fue otro que empezó a quejarse de las vicisitudes que se estaba viviendo. Ahora bien, le voy a aclarar algo. Yo no estoy juzgando ni condenando ni a Job, ni a Jeremías, ni a nadie de los que se han quejado. Pero sí quiero decirle al pueblo de Dios esto: que la Biblia nos habla hoy a nosotros exactamente de que uno hoy debe de manejar esa área, que cuando uno se sienta, amados hermanos, empujado por la presión, las emociones, qué sé yo,
Presión que uno mismo se da también cuando uno se sienta empujado a quejarse. Le dejo el consejo, piénselo no una, sino miles de veces antes de quejarse. Por ejemplo, la Biblia habla y dice en Números 11:1, y el pueblo, hablando de Israel, se quejó. Y dice el verso, y lo oyó Jehová. Si no mal recuerdo, Malaquías, allá en el capítulo 3, el Señor le habla a Israel y le dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, porque dijisteis, por demás es servir a Jehová y guardar su pacto y sus leyes. Job, aquí usted leyó, ha entendido, empezó a maldecir su día, el día que nació. Porque el dolor, la picazón, hermano, la sarna, día y noche, él habla y dice: ¿quién me diera que fuera de noche? O sea, él quería que el día pasara rapidísimo, y cuando la noche llegaba, el sueño se le iba y las horas se le hacían largas. Hermano, una tortura. No era fácil, no era sencillo. Y la presión del infierno, del demonio detrás, hermano, es que mire, todos lo pueden dejar a uno en una batalla, pero los que van a estar ahí cerca es el diablo diciéndole: usted ya no puede, usted ya no sirve, mejor váyase, vaya y pongan su taller, vaya y alquílese por un día de trabajo, vaya a alquilar o a cargar bultos a la terminal. Mire, Dios no lo bendice. Mire, los hermanos ni gallinita le traen. Yo le digo que si Dios le abre los ojos del alma a uno viera demonios ahí, va a empujar, a presionar para que uno tome determinaciones que van a ofender al Dios del cielo. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Mire, leamos 2 versos. Job capítulo 10, por favor. Gloria a Dios. Grande es mi Señor. Grande es mi Señor. Es el verso capítulo 13, perdón, y verso 24. Yo le leo rápido. Dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Olvidé leer el verso 23 que dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Quiero explicarle esto aquí, hermano. Atienda esto que le voy a explicar, por favor. Le hice leer estos versos porque yo quiero que usted hoy capte que Job se quejaba porque Job pensaba que fue Dios el que lo dejó pobre, que fue Dios el que lo había enfermado, que fue Dios el que lo había golpeado, que fue Dios el que le quitó la paz, que fue Dios el que lo tenía torturándolo día y noche. Por eso en los versos él habla y le dice a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que Job no entendía? ¿Qué era lo que Job no podía en ese momento discernir, entender,
percibir y por no entenderlo, es que él cayó en ese pozo, como decía el rey David, de la desesperación, de quejarse porque pensaba que era Dios el que lo golpeaba, que era Dios el que lo tenía contra el suelo, que era Dios el que lo enfermó, que era Dios el que disfrutaba viéndolo llorar, viéndolo no dormir, viéndolo sufrir. Job no podía entender lo que estaba pasando. Por eso le dije al inicio, esta revelación es un regalo de Dios para la iglesia de hoy, para que la iglesia hoy pueda entender claramente las cosas. Aleluya. Alabado sea mi Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Usted que está aquí, usted que nos oye a través de este medio, en la República de Guatemala o en cualquier parte del mundo, lo que le esté sucediendo a usted ahora, lo que le esté sucediendo de manera negativa, que lo ha hecho llorar, que lo ha hecho sufrir, que lo ha hecho sentirse con el respeto que se merece, como que no es nada, abra los oídos, abra el corazón. Dios nos está hablando a través de la palabra. Aleluya. Pero mire, hermano, qué valioso es en una persona la integridad. Porque después que terminaba de quejarse Job, jamás llegó al punto final de blasfemar. Qué triste es ver a creyentes que teniendo los recursos en la mano para nunca ser derrotados, para nunca ser vencidos, para nunca ser avergonzados. Qué triste es ver a creyentes agachar la cabeza ante la lucha, ante la batalla, ante la guerra, darle la espalda al propósito de Dios, al plan divino, abandonar el llamamiento que Dios le hizo, abandonar el plan de Dios con su vida. Como que Dios hubiera programado la derrota en nuestras vidas, cuando Dios lo que ha programado, dice la palabra, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aleluya. Aleluya. Grande es mi Señor. Lea conmigo 2 versos. Y este hombre ve cómo amarra sus quejas. Y uno de los versos está en el mismo capítulo 13 y el versículo 15. Lea y oiga lo que dice este varón de Dios. Dice: he aquí, aunque él me matare. Oiga, eso es grande. Yo creo que el diablo se quedó sordo desde ese día, hermano. Porque el diablo estaba a la par de Job y le decía el diablo a Job: es Dios el que te está golpeando, es Dios el que te dejó. Mira cómo te paga Dios, mira cómo Dios te está pagando. ¿Te das cuenta? Yo imagino, usted se ha fijado, cuando uno piensa mucho, la cabeza le hace así. Y está el demonio ahí hablándole. Ahí hay que aprender nosotros hoy lo mismo. Y él no sabía que el diablo estaba a la par de él, atacándolo. Y por eso que él no sabía, él le habla a sus amigos que están al lado, o sea, personas que lo oían, y él habla para que Dios lo oiga, porque él sí estaba seguro que Dios lo oía. Y dice claramente, como decimos aquí en Guatemala, esta frase no lo dijo entre los dientes, no lo dijo balbuceando, no lo dijo murmullando, lo dijo claramente para que lo oyera el cielo y la tierra. ¿Y qué dijo él? Aunque él me matare, en él esperaré.
Esa palabra esperaré es grande, porque él estaba diciendo: si son meses, espero. Si son años, espero. Si es hasta el último minuto de mi vida, en él esperaré. La palabra de Dios dice: espera en él y él hará. Aleluya. Aleluya. Hermano, ese fue un almaganazo que Job le propinó en la cabeza al demonio. Y como estamos hablando la palabra, yo estoy seguro que ese diablo, que rato se fue huyendo aquí, porque todavía tiene la vergüenza encima, que no pudo vencer a Job, no derrotó a Job, no destruyó a Job. Lea conmigo el otro verso, que es importante para mí que usted lo lea, capítulo 19. Gloria al Señor. Grande es mi Dios. Capítulo 19, verso 25 y verso 26. Y a mí no me molesta, si usted quiere leer en voz alta, hágalo. Llénese de Dios, edifíquese, arrebate la victoria que Dios nos está dando en esta hora. Dice la palabra, dice este hombre de Dios, dice: yo sé, mire, yo sé que mi Redentor, dice, vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, como dice él. Mire, se dio cuenta la expresión que él usa: y después de deshecha esta mi piel. Él dice: yo lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene alegre en la tierra, sin carro, sin una buena economía, sin la mejor ropa del mundo, tal vez vivo en una colonia marginada por la sociedad, eso no me importa. Aún deshecha esta mi carne, este hombre dijo: lo que me mantiene vivo es que yo voy a ver a Dios. He de ver a Dios. Amado hermano, si usted se ha quejado por las batallas, las pruebas que le han venido a su vida, y tal vez porque no lo ha entendido perfectamente bien por qué está viviendo eso, pero si está oyendo esta palabra, Dios le está hablando: calla al diablo, cállele la boca al diablo. Aquí tenemos el ejemplo de este hombre de Dios, que en lugar de hablar despropósitos, en lugar de hablar cosas que no le conviene a uno hablar, él terminó todo el discurso engrandeciendo al único verdadero y al Dios eterno. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, aleluya. Y a su nombre. Oiga esta segunda parte. Le dije al inicio, el tema de la palabra que hoy estamos impartiendo: no te quejes, entra a la batalla. Hay un segundo personaje que es el personaje más grande de todos los tiempos, hermano. Nuestro Salvador Jesucristo. Y voy a ser resumido, pero quiero decirle esto. Job, como ya espero que lo haya comprendido y entendido, pero Job pensaba que fue Dios el que le había lanzado todo lo que ya explicamos. Yo no veo que Job en algún momento
haya pensado que fue el demonio, el diablo, que era el que lo estaba golpeando. Ahora Dios lo hizo vivir a ese hombre eso. Primero porque Dios le dio la fuerza para vencer. Pero cuando Job vivió la prueba que vivió hace miles de años atrás, Dios lo permitió pensando en la iglesia que iba a militar en este tiempo las mismas batallas contra el mismo enemigo. Y así como hoy estamos entendiendo el porqué de las quejas de Job, pero ahora es necesario que veamos. Nace el Señor Jesucristo. Como usted sabe la historia de su nacimiento, lugar donde nació. El Señor, como todos lo sabemos, siendo el rey, cuando nació no tuvo la dicha de tener ni una cuna de madera y menos de oro, aunque la merecía. Y si algún día usted se queja que no tuvo una cuna, el Señor Jesús tampoco la tuvo. Y el primer lugar donde a él lo acostaron fue un pesebre, que era un instrumento donde las vacas, los asnos iban a comer. Solo lo limpiaron y lo acolchonaron con trapos calientitos y pusieron el cuerpo del Señor cuando era niño, bebé, ahí en esas condiciones. Y en el libro de Lucas hay una frase que dice: y no hubo lugar para él en el mesón. La vida de mi Señor fue una vida de unas vicisitudes fuertes y duras. Pero más sin embargo, cuando usted lee del Señor, de nuestro Salvador, jamás va a leer un verso donde el Señor esté sacando lo duro de su infancia, lo duro de la casa donde nació, la pobreza que tuvo, que el papá no lo quiso, la madre no lo quiso, la familia no lo quiso, nadie lo quiso. Usted no va a encontrar ninguna palabra, ninguna frase que salga de la boca del Señor hablando de quejas, de lo que le tocó vivir. Y con 30 años de edad el Señor, Mateo capítulo 4 verso 1, habla: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el verso aparece esta frase que dice: para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Luego, usted puede leer también como en Mateo 16, 23, Pedro trata la manera de frenar al Señor con el propósito del Calvario. Y el Señor se le queda viendo a Pedro, pero le habla al diablo que estaba detrás de Pedro. Y como le dice el Señor ahí, hermano, le dice: quítate delante de mí, Satanás, le dijo, porque me eres estorbo. Y ya casi llegando al final, cerca del Gólgota, cerca del Calvario, cerca de aquella noche cruel que le tocó vivir al Señor, dice en Lucas 22, 3, literalmente esta palabra, que después del bocado que comió Judas, dice que entró Satanás, que el Señor lo reprenda, en el corazón de Judas para hacer lo que ya el demonio había planeado hacer.
¿Sabe qué le quiero decir con esto? Job no sabía que el demonio lo estaba atacando, pero ya la Biblia en la vida de Cristo empieza a abrir el telón, empieza a abrir la revelación para que la mente del cristiano, la mente del obrero, de la pastora, de los líderes, del miembro que ayer se entregó al evangelio en la iglesia, esa persona empiece a entender con claridad, a vivir con una claridad que desde el momento que nos entregamos al Señor, desde el momento que servimos a Dios, desde el momento que nos consagramos a Dios, esa bestia infernal llamada la serpiente antigua, llamada Satanás, llamada, hermano, el dragón, llamado Belial, y llamado Lucifer, y todos los nombres que tenga, y que el Señor lo reprenda. Y así como a Job decía, el diablo decía: Job me cae mal por ser recto, Job me cae mal por ser temeroso, Job me cae mal por ser un hombre de Dios, Job me cae mal, nunca comparte lo del mundo, a Job hay que matarlo, a Job hay que enfermarlo, que todos vean que Dios no lo ayuda, para que nadie siga el camino de Job. Esa bestia infernal también se le va a lanzar a usted, se le ha lanzado al remanente escogido, que el Señor lo reprenda. ¿Usted no sabía que el demonio odia al remanente escogido? Dígame, yo sí sé que lo odia. Y ese demonio dice: yo odio al remanente escogido. Y lo odio porque ahí enseñan a apartarse del pecado, ahí enseñan a buscar a Dios, ahí enseñan a madrugar para Dios, ahí enseñan a oír la palabra. Odio a remanente porque ahí se ven milagros. Da gloria a Dios, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Yo sí quiero que lea conmigo Lucas capítulo 22. Gloria al Señor. Lucas capítulo 22, son versos conocidos por todos. Versos 42 al verso número 44. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lo quiero resumirle o enfocarle en este resumen. El Señor sabía quién era el que lo estorbaba, quién era el que lo atacaba. Por eso le leí esas 3 citas, o le di esas 3 citas, para que usted viera cómo en la vida y ministerio del Señor, desde que el Señor tenía 2 años de edad, el infierno se levantó contra él para destruirlo, para acabarlo, para callarlo, para aniquilarlo, para borrarlo de la tierra. Pero aquí no tenemos a un Job. Aquí no tenemos a un Job que se arrodillaba para quejarse, para decir: ¿por qué nací? ¿Por qué vine a este mundo? No tenemos a un Job que decía: maldito el día que nací. No tenemos a un Job que decía: ¿para qué? ¿Por qué?
No sé si algunos de ustedes dirán: yo no sé por qué conocí a Remanente Escogido. No sé si algunos dirán: es que ahí mucho se ayuna, mucho se ora, ahí esto, lo otro, el domingo lo tienen ahí desde la mañana hasta la tarde. Ojo, ese es el demonio, que el Señor lo reprenda, que lo quiere desubicar. Aquí no tenemos a un Job, aquí tenemos a un varón, hermano, que vivió pobrezas, pero no se quejaba de la pobreza. Que vivió hambre, no se quejaba del hambre. Que vivió escasez y no se quejaba de la escasez tampoco. Dele gloria a Él ahora, dele gloria. ¿Y sabe qué es lo que le quiero decir? Lo que Él nos está enseñando ahora a nosotros, y lo que Él nos está enseñando. Mire, un día Él estaba ante Pilato, golpeado, ensangrentado, adolorido. Y a eso se refiere el profeta cuando dice: no abrió su boca, enmudeció delante de sus trasquiladores. Porque a él, como a Job, el diablo quería que Job blasfemara, pero Job adoró a Dios. El diablo quería que mi Señor se quejara, que mi Señor dijera: ay, que mi Señor dijera: ya no aguanto, que mi Señor dijera: ya no puedo, que mi Señor dijera: hasta aquí llegué. Pero Él no abrió su boca. Él no abrió su boca para quejarse. Y un día que estaba ante Pilato, y Pilato le dice: yo tengo autoridad contra ti, y si yo quiero soltarte, te suelto. Y él levanta su rostro y se le queda viendo y le dice: ninguna autoridad si no te fuere dado de arriba tendrías contra mí. Iglesia, como seres humanos y cristianos, qué bueno es entender el plan de Dios, porque los Pilatos nos quieren agachar la cabeza, pero el que ha entendido el plan de Dios sabe que su vida tiene un propósito de parte de Dios. Y eso que le dijo el Señor a Pilatos puso a Pilatos turbado. Y le dice: ¿y quién tú eres? Dicen que tú eres rey. Y me gusta mucho que el Señor se le queda viendo a Pilatos y le dice esta palabra: yo para esto he nacido. Él dice mucho. Él está diciendo: yo en la vida no soy un accidente. Yo estoy en la tierra no por papá y mamá. Yo estoy en la tierra no por una casualidad. Para esto he nacido. Adore a Dios. Todo el que sabe para qué ha nacido, alabe a Dios, alábele. Aleluya. Y lo que leímos, mire, hermano, yo estoy seguro de algo, que cuando él estaba en el Getsemaní, y que este verso dice que su sudor caía como grandes gotas de sangre a la tierra, hermano, yo estoy seguro que ningún demonio se quedó en el infierno. Todo el infierno entero, desde su capitán derrotado hasta el demonito más miserable, se vino a hacer fuerza para derrotarlo, para desmoralizarlo, para vencerlo, para hacerlo acobardar. Y él estaba ahí postrado en tierra.
Y ahí en tierra decía: para atrás ni voy a voltear a ver. El infierno presionando, y él dice la palabra, y una palabra que dice: oraba, oraba, oraba más intensamente. Aleluya. Y mire, dice, se levantó, y cuando se levantó encontró a los que no estaban orando llenos de tristeza. Hermano que está aquí, con el respeto que usted se merece, usted que me ve allá, si usted está lleno de tristeza, esa tristeza no viene de Dios, esa tristeza no se la mandó Dios, esa tristeza no es del cielo. No. Esa tristeza usted se le ganó por dejar de ir a la iglesia, por dejar de orar, por dejar de batallar, por dejar de luchar. Aleluya. Y mire, ya voy terminando, pero regáleme su atención. Unos minutos nada más, regáleme su atención. Oiga esto y gócese. En Lucas 10, en el capítulo dice que el Señor envió a sus discípulos de dos en dos a las ciudades a predicar, y él se quedó ahí como un centro, enviando a 70, entiendo, a 35 ciudades. Hermano, el informe que las 70 personas trajeron, venían con una sonrisa y decían: nosotros reprendíamos y los demonios salían, poníamos las manos en los enfermos y ellos se sanaban, hablábamos, nos abrían las puertas, oían la palabra. ¡Qué avivamiento! Y oiga lo que dice el Señor. El Señor le dijo a ellos y a nosotros hoy. En el verso 18 decía, les dijo el Señor: sí, lo creo. Y él dijo: yo veía. ¿Sabe a quién? No le tenga miedo, dígalo en voz alta y diga: que el Señor lo reprenda. Yo veía. ¿A quién? Que el Señor caer como un rayo. Oiga, pastor, cuando la iglesia no ayuna, cuando la iglesia no evangeliza, cuando la iglesia no hace el trabajo comisionado por el Señor, el diablo está sentado con la canilla cruzada, fumándose un puro como Machimón. Pero ya cuando el pastor, el obrero, el siervo de Dios despierta y dice: yo no estoy aquí para engordar, yo no estoy aquí para enriquecerme, yo no estoy aquí para tener varios vehículos y que eso sea el porqué de mi ministerio. Cuando el siervo de Dios dice: yo estoy aquí para hacer un trabajo, para ganar las almas, quitárselas al infierno, y que el pueblo aprenda a confiar en Dios. Hermano, la silla del diablo es removida y el diablo dice: a este hay que atacarlo. El diablo dice: a este hay que callarlo. El diablo dice: a este hay que enfermarlo. El diablo dice lo que él quiera decir. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo nada raro. Sencillamente lo que el Señor me puso es que no seamos como Job.
ese enemigo. Esta palabra lo dice. ¿Cómo dice? Anda como. ¿Y qué dice? Viendo. Él se le queda viendo a un obrero cuando está todo dormilón en el mensaje así. Y ese demonio, como tiene larga vista, porque aquí no puede entrar, aquí está la gloria de Dios. Ahí con un larga vista, mire, ahí hay un obrero que ya se durmió. Y el diablo se lambe los bigotes. Y dice, a ese me lo voy a frijolear la otra semana. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero el que ha entendido que la batalla es aguerrida, no se confía en su experiencia, no se confía en sus títulos, no se confía en nada. Oiga, dobla las rodillas, se mete a la batalla como este varón llamado Jesús. Pero oiga, no nos quedemos ahí. El Señor les dijo, yo veía a Satanás. Y cuando dice que cayó como un rayo, es porque el diablo decía, me están quitando mi terreno, tengo que hacer algo. Pero ¿sabe qué me gusta? Que el Señor no dejó el punto final ahí, sino que de una vez, hermano, nos regaló algo precioso. Porque le dijo a ellos y le dijo a la iglesia y le dijo a usted y a mí, ¿sabe qué dijo? Os doy, dijo él. Os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Alabado sea Dios, hermano. Alabado sea Dios. Y Mateo 16:18, él habla, mi Señor habla. ¿Y sabe qué dijo en Mateo 16:18? Le dice, y sobre esta roca que es Él, y sobre esta roca, dice Él, edificaré mi iglesia. A ver cuántos son la iglesia de Él. Edificaré mi iglesia. Y ahí viene lo mejor, porque dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. El diablo puede ser lo que sea, pero una iglesia llena de la gloria de Dios, el infierno cae, el infierno es retrocedido, el infierno es vencido, el infierno es avergonzado. Y por eso el Señor nos habla en la palabra, no te quejes, no te quejes. Y estas promesas, hermano, mire, regresando un poquito a lo de Job, Dios no quiere que usted ni yo vivamos con un tiesto en la mano como Job, esperando. Dios no quiere que usted espere, perdón mi expresión, que el demonio se le encarame encima, que el diablo lo golpee, que el diablo lo azote. Lo azotó en la economía. Dios no quiere que usted pase ni siquiera 2 días, ni meses, menos años. Lo golpeó con la enfermedad. Dios no quiere que usted viva ahí todo deprimido por la enfermedad. Dios no quiere que usted se viva quejando. Por eso Pablo le habló a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y le dice,
echa mano de la vida eterna. Y oiga esto que Job no hizo. Job no lo hizo porque no lo sabía. Usted ya lo sabe. Cuando ese Satanás, que el Señor lo reprenda, fue a tentar a Jesús en la tentación que habla la Biblia. Y en una de las reprendidas que mi Señor le da a Satanás, le dice esta frase. Le dice: vete, vete. Le dice: vete de mí, Satanás. A ver, dígalo usted con autoridad, dígalo. En el nombre. A ver, dígalo. Vete, vete, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Esa es la batalla. Le declararon un virus, una enfermedad, lo que sea, que tiene lo que sea. Ya usted entendió, Dios no inventa enfermedades, Dios no manda enfermedades. Eso viene del enemigo para golpear, para desanimar, para desalentar. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Padre mío, gracias te doy. Aleluya. Por el consejo de tu palabra. Levanta sus dos manos y agradezca a Dios la palabra. A ver, pueblo, yo sé que es una hora un poquito difícil humanamente hablando, pero saque fuerzas y dele gracias a Dios en voz alta, en voz alta. Aleluya. Gracias por la palabra, Padre, gracias. Toda la gloria es tuya, mi Dios.